Bueno, en este momento estamos empezando el estudio del Evangelio según Mateo. Entonces vamos a leer como primer texto en Mateo 1, de los versículos 1 hasta el versículo 17. Y lo vamos a leer en la versión Nueva Biblia de Jerusalén. Así dice el texto. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Bueno, esas genealogías no nos parecen muy interesantes, de hecho, bastante aburridas, ¿cierto? No estamos muy acostumbrados a que se nos nombre ese tipo de cosas. Pero ese desinterés por las genealogías no es algo que siempre existió, no es algo de siempre. En realidad, en muchas culturas, en muchos lugares, se le da una gran importancia a saber de dónde viene uno, cuáles son las raíces. Son sociedades que, aunque viven el presente, aunque piensan en el futuro, sí se interesan mucho en su propio pasado, sí se interesan en sus raíces. Nosotros somos una civilización muy orientada al futuro. Siempre pensamos en el futuro, siempre nos interesamos en lo que va a pasar, pero a veces se nos olvida pensar en qué pasó, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Y cuando no conocemos nuestro pasado, a veces puede ser que no sepamos muy bien quiénes somos. En el primer versículo se nos recalca que Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham. Esos son dos figuras muy fuertes de la historia, no solamente de la historia de Israel, pero también de la historia del mundo. Abraham es, para todos los judíos y cristianos, es el padre de la fe, es el fundador, es el antepasado de Israel, es el que recibió tremendas promesas. Una de esas magníficas promesas fue que en él, en Abraham, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. A David se le prometió que él sería el antepasado del gran rey y Mesías de Israel y de toda la tierra, el que iba a traer salvación a toda la humanidad, el que iba a reinar para siempre sin que su reino tenga fin nunca. Cuando la palabra nos dice que Jesús es el hijo de David y es el hijo de Abraham, nos está indicando claramente que Jesús es no solamente hijo
descendiente, pero es heredero y es la persona en quien se van a cumplir todas las promesas que han sido hechas a ambos personajes, a esos dos grandes hombres de Dios. Otra cosa que nos llama muy fuertemente la atención es la presencia en esta lista de 5 mujeres. 4 mujeres del Antiguo Testamento más María, la mamá de Jesús. Y eso es nuevo. En las genealogías del Antiguo Testamento, por lo general no figuran las mujeres, figuran los hombres. Pero aquí sí se habla de las mujeres y no de unas mujeres idealizadas. De hecho, son mujeres que han vivido, sufrido, cometido errores y pecados. Son personas muy reales. Vamos a ver un poquitico de esas mujeres, de esas 4 mujeres. Pues Tamar, en su afán de tener hijos, porque su esposo difunto no se lo había dado, llegó al punto de acostarse con el propio suegro y tener una descendencia por medio de él. Rahab era una prostituta y recibió a los enviados de Dios. Ruth era una mujer pagana. Y Betsabé, la esposa de Urías, adulteró con el rey David y tuvo hijos con él. Son vidas difíciles, vidas marcadas por los problemas, por los choques de la vida, por los errores y por el pecado. En realidad, la única que no tenía un pasado complicado o difícil, pues fue María, aunque la vida de ella después, claro que también fue bastante dura. Y que de los hombres, pues no eran perfectos, ni mucho menos. Abraham vendió a su propia esposa. Isaac fue un hombre sin mucho carácter, vivió y murió sin pena ni gloria. Jacob fue un tramposo. David adulteró y mató al esposo de la mujer. Salomón fue idólatra, y así sucesivamente. Y sin embargo, esas mujeres y muchos de los hombres mencionados ahí se encuentran integrados en el plan de Dios, siendo imperfectos, siendo pecadores, pero tuvieron fe en Dios, tuvieron confianza, creyeron sus promesas y eso marcó una diferencia. Esas personas están integradas en el plan de Dios, están integradas en los antepasados de Jesús. Todos esos fueron partes de la larga cadena que llevó desde el principio hasta el nacimiento del Salvador. Ahora, yo no sé cuál es tu pasado. Yo no conozco ni los dolores, ni los pecados, ni las vergüenzas, ni las oportunidades perdidas, ni los sueños frustrados. Lo que sí sé es que si le crees a Dios, Él te acepta, Él te incluye en sus planes, Él te incluye en su familia. Y más aún, Dios también valida nuestro pasado. Claro, Él no va a decir que el mal es bueno, el mal es malo y ya. Pero Dios valida nuestro pasado cambiando el mal en bien. Lo que son las ruinas de nuestras vidas se vuelven fundamento para construir otras cosas. Los fracasos se pueden volver de experiencia valiosa. El dolor y el duelo pueden ser cambiados en empatía y compasión. Nuestro pasado tiene sentido. Nuestro pasado estuvo y está en las manos de Dios. Nuestro pasado llega a ser, a pesar de todo, portador de esperanza y fuente de bendición. Así que entregale a Dios tu vida con tu pasado, tu presente y tu futuro, y tú verás que todas las cosas ayudarán bien a los que aman a Dios. Amén.